leer la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 42 al 52 y con la ayuda del Señor poder meditar acerca de la palabra de Dios. De hecho, esta frase, la palabra de Dios, vamos a ver que aparece 4 veces en estos versículos. Traten de identificarlo mientras lo vamos leyendo. Y en cada una de las oportunidades que aparece la palabra de Dios, vemos cómo es el corazón de los hombres en cuanto a recibirla o no la palabra de Dios. Dice así, Hechos 13, 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron al Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bien, no sé si pudieron identificar aquellos versículos donde aparecía esta frase, la palabra de Dios. Lo primero que vemos en el versículo 44 es como algún grupo o ciertas personas escuchaban la palabra de Dios. Porque dice el versículo 44 que se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hubo un avivamiento, evidentemente, porque para que se junte casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, vemos cómo Dios estaba obrando, ¿no? con poder a través de la vida de Pablo y Bernabé, que eran aquellos portavoces, ¿no? Aquellos que llevaban el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Dios? Bueno, lo dice más adelante, ¿no? Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esto, hasta lo último de la tierra, enseguida me lleva al pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que era lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé, testificar, es decir, hablar, contar a otros de la palabra de Dios. Y me seréis testigos en dónde, dice Hechos 1, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y era justamente lo que estaban haciendo estos hermanos, cumpliendo con la gran comisión que el Señor les dejó, pero que también nos dejó a cada uno de nosotros. Y qué lindo cuando la palabra de Dios es escuchada. Pero para que sea escuchada, debe ser proclamada, debe ser pronunciada. ¿No es cierto? Si nosotros nos ponemos un bozal y no emitimos palabra, es muy difícil que la otra persona la escuche, salvo que tenga poderes de lectura de mente, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo primero que vemos, el primer punto de la palabra de Dios es escuchada. En esta oportunidad dice que casi toda la ciudad se reunió para
escuchar la palabra y Dios permitió un gran despertar. Oremos, hermanos, creo que era un motivo común de muchos para que haya un despertar también en medio nuestro, en medio del lugar donde el Señor nos ponga, en medio del seno de tu familia, si hay personas que aún no han recibido la luz del Evangelio, en medio de nuestro ámbito laboral, en medio de nuestro barrio, en medio de nuestra congregación. Qué hermoso es ver cuando hay personas que llegan al Señor Jesucristo porque reconocen que son pecadores, que están perdidos y que necesitan ser alcanzados por su amor y aceptar esa salvación que el Señor preparó a través del sacrificio en la cruz. ¿Cómo lo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr que la palabra de Dios sea escuchada? Bueno, hablando, comunicándola. Creo que no hay mucho secreto en esto, ¿no? Podemos hacer sí curso de evangelismo personal, orar al Señor para que nos dé más valor, más valentía. Cada uno conoce, ¿no?, su punto débil, su talón de Aquiles. A algunos les es más fácil, inclusive es un don también, ¿no? Un don que da el Espíritu Santo a ciertas personas del evangelista. Pero todos tenemos la responsabilidad también de llevar el Evangelio. Que la palabra de Dios corra. Ese tiene que ser un desafío para cada uno de nosotros y para la iglesia en su conjunto. No la podemos poner la luz debajo de ¿dónde? De un almud, ¿no? No podemos taparla, porque la luz tiene la función de alumbrar. Tiene que ser puesta en un lugar para que se proyecte y aquellos que están en la oscuridad de pronto vean. En segundo lugar, así como la palabra de Dios dijimos que fue escuchada por muchas personas y hubo un gran despertar, también la palabra de Dios fue desechada por otros. Versículo 45 dice que los judíos, viendo la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos y rebatían lo que Pablo decía, ponían en cuestionamiento lo que Pablo decía, y además dice que contradecían y blasfemaban, ¿no? Fíjate, una actitud, no era que solamente no creían lo que decían, sino que además activamente se ponían en una posición de contradecir, de rebatir, de insultar, de blasfemar, de tratar mal a Pablo y a los hermanos que estaban ahí anunciando la palabra. Entonces dice que Pablo y Bernabé siguieron hablando con denuedo. Dice de nuevo quién se los daba, esa autoridad, esa elocuencia, ese poder de palabra. Dios, ¿no es cierto? Ellos seguían hablando con denuedo porque era el Señor el que los había enviado y estaba con ellos. Y después dice que le dijeron a estos judíos: a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Hay un versículo en Juan que dice, capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos, que son el pueblo de Israel, no le recibieron. Y después dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, está hablando de los que ya no son del pueblo de Israel, a los gentiles, pero que después recibieron la palabra, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Pablo dice: a ustedes los judíos era necesario que se os hablase primero la palabra, mas puesto que la desecháis y no jugáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué le dice Pablo? Nosotros cumplimos con el mandato de Dios. Ustedes ya conocen la palabra. Entonces la estaban desechando, la estaban rechazando con previo conocimiento de lo que estaban negándose a escuchar o a creer. Creo que César el domingo mencionaba un ejemplo que apareció en un devocional, ¿no? De cuando la palabra de Dios es entregada, es como la luz del sol que sale, ¿no? Y el calor puede efectuar diferentes resultados, ¿no? Sobre una mantequilla, decía el ejemplo, la ablanda, pero sobre el barro lo endurece. Y así es la reacción que vimos acá, ¿no?, en este pasaje. Muchos fueron ablandados su corazón, como la mantequilla, podríamos decir, y recibieron la palabra, y hubo un despertar en sus vidas y fueron salvos. Otros endurecieron aún más su corazón, y como dice acá, puesto que la desecháis y no juzgáis digno de vida eterna, nos volvemos a los gentiles.
A veces dice que el tren pasa una sola vez, ¿no? O las oportunidades. Tenemos un Dios que es misericordioso, que es lento para la ira y grande misericordia, ¿no? Que es un Dios que le da a las personas un montón de oportunidades. Romanos dice que no tienen excusa porque Dios también les habla inclusive a través de lo creado a las personas. Y todas estas cosas que pasan en el mundo también son señales que las personas tienen que despertar y decir, ¿qué está pasando? Sin embargo, uno le habla a las personas y parece que su corazón es como esa tierra que se endurece más, ¿no? Un corazón duro. Oremos porque seguramente muchos van a desechar la palabra del Señor. Pero nuestra misión es igual, ir y anunciarles el Evangelio. Dice que, bueno, estos habían opuesto a la predicación. Y algunas características de aquellos que rechazan la palabra. Primero dice que el versículo 46, no juzgáis digno de vida eterna, dice. Bueno, acá yo puse, se llenan de celo, ¿no? Porque dice que estaban celosos. Y aparte dice que no son dignos de la vida eterna. En segundo lugar, la palabra de Dios los describe como insensatos, aquellos que rechazan la palabra de Dios. ¿Qué es un insensato? Alguien que no es sensato. ¿Qué es un necio, no? Que es una persona dura de corazón. Mateo 7:26. A ver quién lo encuentra primero y lo lee. Mateo 7:26 y también 27. Lo encontré, pero ya. ¿En la pantalla? Bueno, ¿lo querés leer, Hannah? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bien, el que no construye sobre la roca y construye sobre la arena, ¿cuál es el fin? La ruina. Se terminan perdiendo, ¿no? Y esto es un poco lo que le dice el apóstol a los judíos. Ustedes no son dignos de vida eterna. Rechazan la palabra, desechan la palabra de Dios. También dice Juan 12:48 que aquellos que rechazan la palabra de Dios serán juzgados por esa palabra que rechazaron. Juan capítulo 12, versículo 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Habrá que dar cuenta que ellos rechazaron la palabra. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto también es algo que me acuerdo cuando Miguel Galesio vino a dar un curso sobre evangelismo. Uno de los puntos que la persona tiene que conocer es que un día va a ser juzgada por Dios. ¿Sí? Está establecido para todas las personas que después de la muerte va a haber un juicio. Y acá este versículo es bien claro, que todos aquellos que rechazan la palabra de Dios van a ser juzgados por esa misma palabra que rechazaron. Y Juan 8:47 lo describe como aquellos que no son hijos de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, qué triste realidad para aquellos que endurecen su corazón a la palabra del Señor. Que podamos nosotros orar, porque conocemos seguramente personas, ¿no? Que, Luciano, ¿cuántas veces le hemos hablado, le hemos invitado, o hasta asisten a reuniones, pero duro, endurecen su corazón. Que Dios realmente obre en sus vidas y puedan llegar a Cristo. En tercer lugar, la palabra de Dios es aceptada por los gentiles. Lo vemos en el versículo 48, dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿no?
los judíos que vimos antes que rechazaban, que tuvieron una actitud contraria a la de los gentiles, inclusive tenían un gran desprecio por los gentiles. Y hoy en día aquellos que son judíos religiosos siguen teniendo ese desprecio por aquellos que no son del pueblo de Dios. Los llamaban perros, ¿no?, a los gentiles. Y fíjate que, sin embargo, aquellos que despreciaban a los gentiles eran supuestamente el pueblo de Dios, los religiosos, los conocedores de la palabra, pero no la aceptaron. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come, ¿no? Un desprecio continuo hacia aquellos que eran los gentiles. Eran los pecadores, eran los que ellos no podían tener contacto, y por eso criticaban a Jesús cuando Jesús se acercaba a ellos, compartía, comía con ellos, con el fin de que ellos puedan entregar su vida a Cristo. Sin embargo, acá vemos que son los gentiles los que creen la palabra de Dios y se llenan de gozo, porque el versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Además reciben vida eterna cuando aceptan la palabra. Esto lo dice Juan 5:24. ¿Sí? El que recibe la palabra recibe la vida eterna. En Mateo 7:24-25, el ejemplo contrario que leíamos antes: los que construyen su casa sobre la peña, sobre la roca, son llamados prudentes, no insensatos. El que recibe la palabra es alguien que actúa con prudencia, con sensatez, con sabiduría, y cuando vengan entonces los ríos, la lluvia, la tempestad, esa casa permanecerá en pie. Y como dice Juan 1:12, que antes lo mencionamos, son los regenerados, los llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:23? Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquellos que reciben la palabra de Dios, como fue el caso de estos gentiles, son aquellos que son renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en cuarto y último lugar, cuando vemos el versículo 49, vemos que esta palabra de Dios tiene que ser sembrada. Vimos la palabra de Dios como era escuchada, ¿no?, por toda la ciudad, cómo fue desechada por los judíos, cómo fue aceptada por los gentiles, y cómo la palabra de Dios tiene que ser sembrada por todos los creyentes, porque dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Muy bien. La palabra de Dios se difundía. ¿Qué significa difundir? No sabe, parramar, ¿cómo? Está bien. Tiene parecido a lo que hace el sembrador, ¿no? Cuando va y frum, arroja la semilla, diseminar. Bien, y ahí empezamos con el sinónimo. Y bueno, ya está, el Señor también explicó, usando el ejemplo del sembrador, de los diferentes corazones que después va a dar fruto o no esa semilla. Pero es nuestra responsabilidad. Como dice acá, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Por qué se difundía la palabra del Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por encima o por las personas? No por quién, sino por qué. ¿Por qué la plan de Dios? Porque era el plan de Dios. Sí, pero algo bien básico, porque hubo personas que primero se entregaron a esa palabra. Entonces, una consecuencia o un resultado natural, podríamos decir,
es bueno, ahora yo recibí esto tan maravilloso, tengo que contárselo a otros, ¿no? Y tristemente, lo digo por mi camino, a veces caemos, ¿no?, en ese letargo, ¿no?, de bueno, yo recibí la palabra, la bendición para mi vida, pero muchas veces me quedo, ¿no? No lo comparto, me lo guardo para mí. Y acá vemos, ¿no?, que la palabra de Dios se entregó, fue escuchada, hubo un despertar, muchos creyeron y enseguida dice ahí como algo natural que la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué estamos haciendo hoy en día nosotros para difundir la palabra? ¿Será suficiente juntarnos en este lugar, siempre los mismos, o necesitaremos quizás animarnos a salir un poco más de estas cuatro paredes? Estamos casi todos los días de la semana fuera de estas cuatro paredes. Entonces la pregunta ahora sería, en el lugar donde el Señor me lleva, ¿me estoy animando a hablar? ¿Me estoy animando a hablar? Hoy tuvimos día de jornada, ¿no? Yo me tocó jornada a la mañana y jornada a la tarde. La verdad se lo sabía que uno dice, prefiero estar con los chicos en la clase porque a veces son pesadas, hora y hora hablando, la gente hablando. Y yo miraba, ¿no?, cuánta gente que se reúne acá a hablar. Hoy fue la interculturalidad y los mapuches y esto y cómo enseñar la escuela. Y había una idea que se estaba, ¿no es cierto?, enseñando, dispersando, difundiendo. Una convocatoria, mucha gente escuchando. Y yo decía, ¿cuánto más importante es difundir la verdad de la palabra de Dios? ¿No? Que ojalá toda esa gente estuviera asistiendo a una iglesia para escuchar la palabra de Dios. A veces tiene más convocatoria, o el enemigo lleva a las personas a escuchar cualquier tipo de mensaje que tuerce y aleja su corazón de la verdad de la palabra de Dios, y nosotros que tenemos la verdad tenemos que contrarrestar eso y hablar del Señor a otros. Estos convertidos vemos que enseguida, ¿no?, llevaron la palabra a otros pueblos. Lo hicieron así los hermanos de Tesalónica, porque ellos reconocieron que habían sido salvados para servir al Señor. Dice 1 Tesalonicenses, y con esto terminamos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Ahí lo va a buscar Hanna, 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Listo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿qué cosa? La palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad De hablar nada. Y el otro versículo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Señor vivo y verdadero. ¡Wow! ¡Qué versículo!, ¿no? ¡Qué testimonio! Los hermanos. El apóstol le dice, no tenemos nosotros necesidad de hablar porque ustedes ya lo están haciendo. Y nos cuentan, ¿no?, de cómo ustedes recibieron y se convirtieron y ahora están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Que el Señor nos bendiga y que esto también pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Que todos los que estemos acá, hoy nos vayamos con la seguridad de que le hemos abierto nuestro corazón a la palabra del Señor. Que no somos duros al mensaje de salvación para cada uno de nosotros y que si lo tenemos, lo compartamos.